El promedio de 50 números es 62.1. Se retiran 5 números cuyo promedio es 18. ¿En cuánto varía el promedio? Solución. Entonces, vamos a interpretar la primera parte del problema en que nos dicen que el promedio de 50 números es 62.1. A ver, el promedio de 50 números. ¿Conocemos los números? No, no conocemos los números. Así que vamos a poner que, por ejemplo, el primer número sea n1, el siguiente número sea n2, el siguiente n3, después n4, n5, n6 y así sucesivamente hasta 50. Entonces aquí tenemos 50 números. Si queremos sacar el promedio de estos 50 números, lo que hacemos es sumar los números. Sumamos los números y ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Dividimos entre la cantidad de números. ¿Cuántos números hay? Hay 50. Entonces vamos a dividir entre 50. Y de esa manera obtenemos el promedio. ¿Y a qué es igual el promedio? El promedio, según el problema, nos dicen que es 62.1. Entonces esto igualamos a 62.1. Listo, hemos interpretado la primera parte. Después nos dicen, se retiran 5 números cuyo promedio es 18. Se retiran 5 números cuyo promedio es 18. Nosotros no conocemos cuáles son esos números. Vamos a suponer que son los 5 primeros números. Entonces, los números que tendríamos que retirar serían el n1, el n2, el n3, el n4 y el n5. Si nosotros retiramos esos números, lo que va a quedar es lo siguiente. Vamos a ponerlo por aquí. Nos quedaría a partir del número n6, ¿no? Nos quedaría a partir del número n6, después el n7 y así sucesivamente hasta el n50, hasta el número 50. Es lo que nos quedaría. Si se retiran 5 números, es lo que queda. Y si queremos sacar el promedio, tenemos que sumar esos números y dividir entre ¿cuánto? Entre 45, ¿no? Porque antes dividíamos entre 50 porque eran 50 números. Pero ahora como hemos retirado 5, pues tenemos que dividir entre 45. ¿Ya? Y ahí tendríamos un nuevo promedio, pero no sabemos cuánto es ese nuevo promedio. ¿Ya? Entonces queda ahí pendiente averiguar cuánto es ese promedio. Lo que sí nos dicen es que el promedio de los números que estamos retirando, de estos números, ¿sí? El promedio es 18. Entonces, para sacar el promedio de estos números, lo que hacemos es sumar los números y dividir entre 5. Aquí tenemos el promedio. Y el promedio es igual a 18. No es lo que nos dice el problema. Esto es igual a 18. La pregunta del problema es ¿en cuánto varía el promedio? Ajá, acá la palabra clave es en cuánto varía. O sea, nos están preguntando por la variación del promedio. Lo que tenemos que hacer es restar el promedio final menos el promedio inicial, ¿ya? Y de esa manera hallamos la variación. Pero nosotros conocemos el promedio inicial porque nos los dan, eso es dato del problema, nos dicen que el promedio de los 50 números es 62.1. Lo que no conocemos es el promedio final, ¿ya? El promedio final es una incógnita, ¿ya? Es lo que tenemos que averiguar. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Vamos a determinar en primer lugar el promedio final. Y después ya hallamos la variación. Y para hallar el promedio final, lo que nosotros necesitamos es la suma de estos números, desde el número 6 hasta el número 50. Nosotros necesitamos conocer esa suma. Observemos que esa suma aparece aquí. Aquí está esa suma, desde el número 6 hasta el número 50 está aquí. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar esta cantidad. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer antes de despejar es preguntarnos por cuánto vale la suma de los 5 números que hemos retirado. Y eso sí está fácil hallarlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el promedio de esos 5 números, ¿no? Aquí está el promedio. Y la suma simplemente la obtenemos pasando a multiplicar el 5 al otro lado de la igualdad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la suma, 18 por 5. ¿Cuánto es 18 por 5? 18 por 5 es
90, ¿no? Entonces la suma de estos números es 90. Ajá, entonces ya podemos hallar la suma de los números del 6 al 50, esto que buscamos. A ver, vamos a concentrarnos en esta igualdad que tenemos aquí. Tenemos el 90 más la suma del número 6 hasta el número 50. Vamos a poner n6 más n7 más puntos suspensivos más n50. Todo eso está dividido entre 50. Y eso es igual a 62.1. Entonces, nuestro objetivo es averiguar cuánto vale esta suma. Así que lo que hacemos es el 50 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar, ¿ya? Y el 90, que aquí está con signo positivo, pasa al otro lado de la igualdad a restar, ¿ya? Entonces lo borramos y tenemos despejado la suma de los números restantes. Entonces 62.1 por 50 es equivalente a multiplicar 621 por 5, ¿no? Recorriendo el punto decimal un espacio por este 0. Entonces multiplicamos 621 por 5. 1 por 5 es 5, 2 por 5 es 10, va 1, 6 por 5 31, 31. Tenemos 3105 menos 90. Entonces nos queda 3015. La suma de los números restantes es igual a 3015 y eso lo reemplazamos aquí, ¿no? Entonces tendríamos 3015 entre 45 para hallar el promedio. Bien, entonces vamos a dividir 3015 entre 45. Entonces, esta división nos da 67. Quiere decir que el promedio, después de retirar los 5 números, es de 67. Aumentó respecto al promedio inicial, que era de 62. Como nosotros nos piden determinar la variación del promedio, nos dicen cuánto varía el promedio, lo que tenemos que hacer es simplemente restar. El promedio final es 67 menos el promedio inicial, que es 62.1. Entonces aquí tendríamos 4.9. Ya entonces la variación del promedio es de 4.9. La respuesta se encuentra en la alternativa B.